Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien de mis mayores recuerdos, fue uno de mis maestros en pregrado, él me dictó clases de ilustración fantástica, y hoy tengo el placer de entrevistarlo, de tener aquí conmigo a mi maestro, Pedro José Duque. Pedro es maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Pedro desde hace más de 15 años ejerce como profesor de tiempo completo en el programa de diseño gráfico del área académica de diseño visual interactivo y presta apoyo en el campo de dibujo e ilustración de manera transversal a los programas de diseño y gestión de la moda, diseño interactivo y realización en animación. Ha sido ponente y conferencista invitado por varias universidades locales y nacionales en eventos de carácter nacional e internacional, coayudando en la construcción de redes interuniversitarias. Pedro, bienvenido a nuestro episodio del podcast. Johanna, gracias. Un placer para mí estar acá. Gracias por tu invitación a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por reunirnos en estos ambientes especiales, y para mí es un honor estar aquí de nuevo contigo. Una persona muy especial para mí en mi historia en la universidad. Entonces estoy feliz y complacido de estar acá. Qué bueno volver a reunirnos, Pedro, y hoy pues a la luz de hablar de un tema que es creo que muy interesante para nosotros, pero también para nuestros oyentes, que tiene que ver con esta idea del rock. Este episodio está relacionado con el episodio de nuestra cuarta temporada, el primero, en el cual estuvimos trabajando con moda y rock. El día de hoy vamos a hablar sobre gráfica y rock, un poco con la idea de empezar a relacionar estas temáticas y desarrollarlas para nuestros oyentes, que les encanta, como creo que a la mayoría de nosotros, un buen tema de rock. La idea un poco aquí entonces es relacionar el diseño y la creación con estos temas de rock. Para esto me gustaría que usemos como punto de partida en nuestro diálogo un artículo tuyo que se tituló El elixir gráfico del rock. En este artículo tú inicias la narración en tiempos de posguerra. Sería interesante que nos ayudaras un poco a contextualizarnos sobre cómo funcionaba esta generación que tú llamas una generación de jóvenes beligerantes. Bueno, yo creo que es oportuno también y nos podemos trazar unos lazos con la charla anterior, donde estuvo Camilo y Ángela, que nos hablaban de los Teddy Boys y las tendencias en cuanto al vestuario y la ropa en la época de posguerra, también en los años 50, cuando inicia el rock and roll, en esa parte. Yo, pensando cómo organizaba esta conversación, inicialmente, entonces conviene que nos contextualicemos un poco a qué se refiere esa parte, ese momento histórico en el cual hacemos relación. El artículo básicamente, ya lleva su tiempo de publicado, eh, se relaciona o quiere estudiar como el título lo dice, el elixir gráfico generado por el rock, ¿cierto? La música rock, de dónde viene, cómo se daba, y eso generó una gráfica específica para ese momento histórico en la música y en la cultura y en la sociedad de Occidente. Entonces, ese era el objetivo general del artículo. Metiéndonos más en el contexto para que entendamos ese contexto, en la charla pasada hablaban precisamente los conferencistas sobre los Teddy Boys y esa tendencia. ¿Qué eran los Teddy Boys? Hay una diferencia ahí para que empecemos a entender a qué nos vamos a meter, porque básicamente vamos a tratar el tema de la psicodelia. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí? ¿Qué son los Teddy Boys? ¿Cuáles son los hippies? ¿Cuál es la psicodelia?
Me puse a investigar. Yo me puse a investigar después de que los escuché, me encantó lo que se habló. Entonces, los Teddy Boys básicamente vienen a ser esos muchachos jóvenes que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ubicarnos contextualmente desde Segunda Guerra Mundial para acá. Entonces, los Teddy Boys son esos muchachos que les tocó sufrir en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Y una vez pasada la guerra, ellos tratan como de desahogarse, de llevar una vida más feliz, diferente, cambiar, y se genera ese tipo de vida que nos describía. Miremos y analicemos la palabra del Teddy Boy. Hay una canción muy famosa de Elvis Presley que se llama Teddy Bear, el osito, los ositos del Teddy Bear. ¿Qué es eso? El peluche. Es básicamente el osito de peluche. Entonces, ¿qué eran los Teddy Boys? Unos niños, unos muchachos jóvenes que tenían esa tendencia a ser como bonitos muñequitos de juguete y observarlos, y por eso se denomina así Teddy Boys. A los que vamos a hacer referencia a nosotros ya no serán esos que sufrieron o vivieron o les tocó padecer, y van a ser de pronto los hijos de los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Van a ser, y yo los denomino, ahora busco una bibliografía precisa para eso, pero yo los denomino la generación rota. Son los huérfanos de la guerra. Normalmente, si tú analizas esa edad, van a ser, por ejemplo, adelantándonos al tema, los músicos de Pink Floyd en 1960 tienen 15 años, más o menos en promedio, porque si nacieron o justo cuando terminó la guerra, o cuando estaba terminando la guerra, o un año después, 2 años, la mayoría no tienen papá. Han nacido, son huérfanos de papá o mamá, o ambos en esos casos, y si lo tuvieron, el papá estuvo en una crisis impresionante y todavía está la huella en la crisis. Entonces, ellos, esta generación que van a ser después del 45 en adelante, van a tener esa angustia, esa sensación. No fueron educados con la mayoría, no hablemos, no es todo el mundo, pero la gran mayoría, sobre todo los ingleses, porque estamos ubicándonos en Europa y específicamente en Inglaterra, un poco Francia, toda esta gente sufrió la Segunda Guerra Mundial, y entonces hay muchos que son, en general, ahí lo vemos al por mayor, huérfanos de guerra. Son los que nunca tuvieron papá, o si tuvieron el papá, estaba por ahí herido, o inclusive todavía están presos, y empieza la entrega de prisioneros, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una generación que va a ser marcada desde el punto de vista psicológico de una manera diferente. Entonces ya empezamos a marcar diferencia con los Teddy Boys, ¿cierto? Ellos la sufrieron, la tuvieron ahí, quieren es una reivindicación, un mejor tipo de vida posterior a la guerra. Esta generación que te digo yo, empieza entonces a tener unos conceptos, se va a educar, no va a tener, específicamente los huérfanos, la imagen del padre protector y que ordena y que dirige en la casa. Entonces, uno de los primeros elementos, que ahora nos vamos a meter un poquito más en la parte social, cultural, y lo que eso se va a reflejar, genera una generación de muchachos que no tienen en la cabeza de primera mano la autoridad del papá, o la van a cuestionar. Ellos dicen, yo me crié sin papá, yo no tengo papá. O sea, no conocen esa autoridad. Eso va a tener unas consecuencias ya sociales, lo vamos a ver. Y empiezan a querer entonces tener un sistema de educación, sus objetivos, su vida, sus traumas, sus alegrías van a ser totalmente diferentes a las de las generaciones anteriores. Entonces, recuérdate, después de 1900 hasta el 45, el 50, Europa está totalmente destruida, ¿cierto? No tiene nada, y entra entonces Estados Unidos con el Plan Marshall y estas cosas, empieza a inyectarle una cantidad de capital y dinero a Europa, que empieza a crecer, a mejorar, a volver a restaurar la industria, las vías, los accesos, y hay un auge y un apogeo de la sociedad de consumo, digamos, en el establishment, así lo que está establecido, empieza a surgir una prosperidad, una aparente prosperidad. Todos queremos consumir, todos queremos progresar, empiezan a surgir a renovarse el empleo, vuelve a haber trabajo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se va a generar. Pero esta generación de la generación de los jóvenes huérfanos va a tener una visión totalmente diferente. Yo no quiero ser educado como, ni tengo los ideales de mi papá.
yo no quiero. Si tuve papá o no conocí mi papá, entonces tengo ideales totalmente diferentes. Yo quiero un tipo de vida diferente. Y eso va a generar entonces movimientos políticos, movimientos culturales que se van a ver reflejados en un producto de, entre comillas, de consumo que va a ser la música y en este caso específico que nos atañe hoy es la producción de gráfica para la promoción musical, sean carteles, afiches, pósters o carátulas y pósters, portadas de CDs, no, perdón, de acetatos. En ese momento estamos hablando del acetato, del disco que otros denominan de vinilo, nuestros discos tradicionales. Perfecto, Pedro. Dentro de toda esta noción de esa generación rota, me parece muy bonito digamos, esa manera en que tú los aproximas. Eh, Empieza a aparecer esa relación entre el rock and roll y los cambios sociales que estas generaciones quieren lograr. ¿Podrías explicarnos un poco de qué manera la gráfica les permite a ellos exteriorizar esos modos de sentir y de pensar? Bueno, antes de explicar probablemente la gráfica, entendamos que esa forma, esa inquietud de querer tener un mundo diferente, los lleva también a buscar en su yo interior, o sea, ¿cómo me comunico yo? Yo soy diferente a los demás, ¿qué hago? ¿Qué busco? Entonces quiero liberar mi espíritu. Es una de las primeras necesidades. Quiero ser educado diferente. Y algo de lo que ocurre en ese momento es buscar en otros mundos, en otras realidades, otro mundo. Entonces, uno de los primeros síntomas que uno va percibiendo es la búsqueda y el redescubrimiento de Occidente, o sea, de Oriente por parte de Occidente. Los occidentales empezamos a mirar otra vez hacia el oriente, a las religiones orientales, al hinduismo, se empieza a mirar y simultáneamente de allá nos empieza a llegar, no es gratuito, que llegue y empieza a escucharse, por ejemplo, a Ravi Shankar, que es un músico hindú que no se conocía en Occidente y empieza a llegar, y ustedes se acuerdan que los Beatles tocaron con ellos, con él, empieza a darse a conocer esa música y no, tampoco es gratuito que, por ejemplo, grupos como el de Carlos Santana dedique discos completos, álbumes completos a la música oriental, a varios dioses, a las culturas. Tiene un tema que se llama Chakra, por ejemplo, en esa época. Entonces, empezamos a ver una relación ahí. Entonces, por un lado, estamos buscando nuevas culturas. Y dentro de ese interior, tampoco se nos debe olvidar ¿cómo se llama eso? La reencarnación de George Harrison de los Beatles hacia la música y a los dioses hindúes. Su canción el look de su ropa también empiezan a cambiar y la tela hindú se pone de moda en Europa. Piensa bien que uno de los elementos que caracteriza la cultura hippie, dentro de eso ya hablaremos pero que la caracteriza es el tema de las camisas tela hindú. Eso era yo me acuerdo cuando estaba chiquito que mi hermana mayor, las amigas, la gente grande, era la tela hindú. Había que comprar y usar la tela hindú. Eso era una novedad. Entonces, ahí empezamos a encontrar cierta relación. Y por el otro lado, bueno, y viene a ser esa parte también de la búsqueda interior, entonces cómo liberar mi espíritu y empieza a tomarse un fuerte interés por la liberación de ese espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? Con el consumo de los alucinógenos. Es una ayuda. No se ve, empieza a verse como un elemento social que permite la liberación. No lo cojamos todavía, no se ha pensado en las sobredosis, en el exceso, sino que es un elemento que me permite a mí todas las teorías de los ácidos y de las drogas, del ácido lisérgico, se llama así, sí, en la definición, el LSD, y empezamos a buscar esas formas como método de liberación del yo interior. También está conectado eso con el yoga, esa búsqueda del yoga, el manejo y perfección del espíritu interior, de liberarlo. Entonces, todo va concadenado en ese sentido de el joven de esa edad, de 15 a 20 años, empieza a practicar esas culturas, esa música, está influenciado por todo eso y eso se va a reflejar también en su exterior y en los elementos y productos que consume, que van a tener una posición política muy clara. Pedro, este último tema del que tú nos hablas, un poco esta relación entre este desarrollo y esta búsqueda creativa, esta exploración de expresión como generación y el rock, en algún momento en tu investigación y que lo plasmas en el artículo, tú haces una relación
entre el consumo de alucinógenos y el desarrollo mismo de la gráfica, y algo nos narras de los inicios desde 1938 incluso, es decir, esto no es un fenómeno que aparece de un día para otro en los 70s, ¿no? Cuando empieza toda esta, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta gráfica que nos interesa el día de hoy, sino que hay unas investigaciones y unos desarrollos científicos, incluso y artísticos, desde 1938. ¿Nos podrías hablar un poco sobre cómo funciona esta relación y qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente la fecha que tocamos ahí que tú hablas de 1938 es el empezar a experimentar, pero desde el punto de vista era apenas de estudios de investigación en psicología y química de elementos químicos para medicinas, para trabajar y tratar los problemas psicológicos. Y se va descubriendo lo que es el LSD. Es básicamente ese, no. Desde por allá vienen las investigaciones, no es que profundicemos sobre eso. Se vienen tocando esas relaciones. Lo que pasa es que en este periodo, precisamente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con eso que te acabo de decir, de que empiezan a buscar la forma de liberarme, de liberar mi espíritu, los alucinógenos, precisamente eso es lo que permiten. Por eso aflora mi yo interior y va a salir. Entonces, eso es cae como anillo al dedo en ese momento, vamos a liberarnos y se vuelve un elemento de consumo casi masivo entre estos grupos, esta generación de muchachos jóvenes que empiezan a consumir alucinógenos con el objetivo de liberar su espíritu. Y eso me va a poner a mí en tono contigo, que tú también estás consumiendo, etcétera, etcétera, y se vuelven verdaderos ejércitos consumiendo por ese lado. Eso va a tener, en el caso del LSD específicamente, tiene unos efectos especiales en los sentidos, en que tú empiezas a percibir las vibraciones, los sonidos, la parte lumínica, sobre todo las luces te afectan especialmente los ojos, y eso va a llevar entonces también al surgimiento de toda esta música, de todos esos ambientes de la luz de neón, de las discotecas, empieza a unirse por ahí, simultáneamente está progresando todo lo que es el pop, todo lo que es el rock and roll, lo estamos viendo ahí, y la música para también disco, lo que llamamos disco para discoteca, ¿cierto? Está progresando ese lado. Pero para ellos tiene un culto muy especial, para esta generación rota, llamémoslo así, que el término no es mío, es de un profesor, al final si quieren les doy la bibliografía, un profesor que hablaba de eso, y es colombiano de la Universidad del Quindío, que él habla de eso, de esa generación que tiene unos ideales totalmente distintos a los de los demás. Entonces, el vínculo ahí básicamente es que estos jóvenes empiezan a consumir todo tipo de alucinógeno. De hecho, llegan nuevos alucinógenos también del oriente, nuevas hierbas, llamémoslo así, el hachís se empieza a importar, en mayoría está llegando a Europa, y se empieza a ver como una parte de la cultura. Es que necesitamos para liberarnos, para conocernos, para que nuestro yo interior aflore. También no es gratuito el vínculo entonces con el yoga, con la meditación, con la búsqueda, y obviamente todos estos son ideales que no van a funcionar dentro de la vida urbana. Nos vamos al campo, todavía el campo empieza a ser un sitio muy especial de tranquilidad, y nos vamos a vivir a ambientes abiertos y que como compartimos con nuestros amigos. Ya te hablaré de la parte política, pero entonces nos moveremos hacia esos ambientes. De ahí viene esa relación. Entonces, eso va a generar también que en la parte, entre comillas, de mercadeo, aunque ellos tienen una postura muy clara anticonsumista, es una contradicción ahí, siempre se da, empiezan a generar una serie de productos que se van a consumir, como son la misma música, los mismos, los carteles y los afiches, promocionando dichos conciertos, dichos músicos, los sitios, los auditorios donde se van a presentar, y a la vez el producto esencial, que es la música, que está plasmada en los acetatos y en los discos. Entonces ahí viene un vínculo rápido y directo entre ese sentido. Por eso se va a denominar, entonces, es la gráfica que se da durante ese periodo que denominamos psicodelia. Psicodelia, tampoco no nos olvidemos que es de psico y delia, que es como cómo mi psiquis interior, cómo se delata. Y es eso, el reflejo de eso coincide, y eso lo vamos a plasmar gráficamente. Ya entonces entran a trabajar los colores fuertes, intensos, ácidos, la palabra ácido que empieza a trabajar también muchísimo en el sentido. Entonces los colores, lo que llamaríamos ácidos, tonalmente muy altos, estridentes, con bastante contraste, ¿cierto? Entonces empiezan a funcionar, y eso se va a percibir y se palpa fácilmente en la gráfica de ese momento.
Pedro, hagamos aquí una pausa en este recorrido histórico y preguntémonos algo distinto y es, ¿cuál es tu banda favorita de rock? No tengo dudas, y eso sí, y la mayoría de mis compañeros me conocen, mis amigos más especiales, así todos saben que mi banda favorita es Jethro Tull. De eso sí no tengo dudas, no sé por qué, o sea, yo llegué a ellos, tenemos cabida aquí, yo cuento siempre la anécdota, yo cuando tenía por allá como 14 años, 12 años, 14, tenía unos dos compañeros en el colegio muy queridos, muy especiales conmigo, que les fascinaba en esa época la música andina. Ellos tocaban música andina. Y entonces, obviamente, con flautas de cañita, las quenas, las zampoñas y eso. Yo quería aprender con ellos. Ellos eran músicos, yo no, y nunca y he sido cerrado para la música propiamente. Y ellos me querían enseñar y también dije, bueno, listo, música, vamos a aprender música. Y entonces, no, que yo no sabía manejar la quena. Entonces, la flautica dulce, la típica con la que aprendemos todos, que vamos a tomar en los colegios la piden. Y empecé por ese lado. Un amigo, uno de esos amigos me dijo, oiga, ¿le gustó la flautica? No sé qué. Hay un grupo de rock que toca flauta. Bueno, yo no sabía, no entendía. Por casualidad, pasando por ahí por un almacén de música o algo, no recuerdo bien la relación, escuché un día, pasé y oí un grupo que estaba sonando de rock que tocaba flauta. Y yo ahí mismo compré el disco, el acetato. Y resulta que eso no era Jethro Tull, eso era Focus, un grupo holandés que tocaba con flauta. Y yo feliz con mi disco y me gustó, me encantó ese toque de flauta y yo juraba que estaba con eso. Posteriormente ya con los mismos amigos o gente que ya conocía más de música y yo decía, ve, hay un grupo y yo escuché que también que Jethro Tull o que Focus. Me dijeron, no, al que se refiere su amigo no se llama Focus, no es ese, es Jethro Tull, que es un grupo de rock inglés que ha hecho como su eje central y el instrumento principal, la flauta. Y entonces yo me fui a averiguar, he tenido esa curiosidad, yo soy curioso. Entonces yo a mí mismo fui a averiguar, ¿cuál es Jethro Tull? Y me compré mis primeros discos de Jethro Tull en esa época y todas esas cosas. Y ahí fue, ahí quedé marcado, no sé por qué me encantó la música, yo no sé por qué. La verdad no sé, esa palabra de la flauta, la relación que yo tenía. Posteriormente ya aprendiendo uno inglés en el colegio y todas las cosas con ese grupo, empecé a compenetrarme con las letras de Jethro Tull y me encantaron, me marcaron en la vida uno de los 18 lo mismo que estoy describiendo la generación rota, me pasó a mí, pues ya no roto, pero me pasó a mí en ese momento y me compenetré tanto con Jethro que me marcó y toda la vida. Tengo la anécdota que se dice rehacer la colección de Jethro Tull como 3 veces en mi vida, porque primero la hice en acetatos, vinilos, que es de lo que estamos hablando básicamente, querer coleccionar esas piezas. Y en esa época yo me acuerdo, y en Colombia nos llegaban, entonces se forman los 3 mercados, y eso tiene relación con lo último que vamos a hablar hoy. Uno tenía la versión, y yo conseguía y buscaba, versión inglesa, a uno le dicen los originales ingleses, si son. Entonces, las piezas gráficas de inglesas eran valiosísimas. Segunda versión, la versión norteamericana, que normalmente venía un poquitico más barata, más elemental, pero completa. Y la versión colombiana, que era pirata o que aquí, por ejemplo, de Jethro Tull, hay un concierto que se llama Living in the Past, que en Colombia es un álbum doble y en Colombia salió solamente un disco. Entonces yo tenía las 3 versiones. Después llegó el CD, no, ¿cómo se llamaba? La cinta de grabar, El cassette. el Walkman, el cassette. Llegó el cassette y yo volví a hacer toda mi colección y volví a hacerla también en CD. Y ahora que está volviendo otra vez toda en acetatos. Yo ya no colecciono, pero sí la hice así varias veces. Toda mi colección porque me encantaba tenerlo en todas las versiones. Esa es mi banda Súper favorita. anécdota. Vamos a buscarla y voy a tratar de dejar en los comentarios de nuestro episodio algún link que encontremos sobre esta banda, porque qué tal que logremos que alguien más se enamore de ella. Vamos a hacer una búsqueda. Sé que hay muchos enamorados, inclusive la juventud ahora la ve como algo raro. Uy, esa música tan rara. Retro, Entonces, además. y el look, para la sesión pasada y todavía la nuestra, la imagen, el look de Jethro Tull fue muy especial y eso marcó a los fans ingleses, a ellos los marcó también muchísimo el look que tenía la banda como en escenario, ¿no?
Fantástico. Bueno, a mí ya me dio curiosidad de verlo. Espero que todos los que nos estén escuchando también se provoquen de conocerlo. Por si acaso, Si acaso. Jethro Tull es el nombre de un falsificador de taladros del siglo XVII, XVIII, por ahí, de ahí viene ese nombre. ¡Wow! Fantástico. Buen dato, buen dato. Qué bien. Bueno, Pedro, regresemos un poco al texto y a la narración que tú nos hacías en él. En algún momento tú empiezas a hablar de la explosión de los carteles, ¿no? Y utilizas de ejemplo el de Bob Dylan, que fue creado por Milton Glaser en 1917, pero nombras otros. ¿Cómo crees tú que se relaciona precisamente el espíritu gráfico con el desarrollo de estos carteles? Bueno, dijiste 1917, 77, más o menos viene a ser el cartel. A ver, hay que volver un poquitico al contexto. Entonces, porque hay una lucha, hay un paneo, una variación ahí, hay que tener en cuenta. Esta revolución y estos movimientos, como estamos hablando, son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, o los nacidos posteriormente. Los norteamericanos no tuvieron la guerra en su territorio, entonces ellos tienen una visión totalmente diferente. Esta búsqueda, esta angustia, este estilo, este desarrollo se lleva a cabo en Europa, se inicia con los ingleses, pero ellos están mirando también a Francia y qué está pasando en ese momento. Por eso digo yo, hay que volver al contexto. Digamos, dentro de todas estas pautas que hablamos de la liberación interior, de la búsqueda interior, también está la parte política. Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, acuérdense, nos tenemos que acordar que Europa quedó dividida en los dos bloques. El bloque, llamémoslo comunista, de oriental, dependiendo estrictamente de Rusia, y el bloque, digamos, pro Estados Unidos o pro occidental. Esto a los jóvenes les está marcando también lo mismo. Si estamos hablando de que ellos no creen en la autoridad del padre, tampoco van a creer en un comunismo. El comunismo tiene unos ideales y unos discursos muy lindos para el momento de vivir en comuna. Por eso esta juventud también se va a vivir en comunidad, en comuna. Pero políticamente entonces ellos dicen eso. Sí, yo rechazo la autoridad de mi papá, también voy a rechazar la autoridad de un Estado centrado, un partido político que maneja una institución política, y a toda Europa o la mitad de Europa está manejada por un partido comunista que depende estrictamente de Rusia. Está centrado. Entonces tampoco creo en eso. ¿Qué surge en Francia y en toda Europa en ese momento? Lo que llamamos también mayo del 68, Francia, el amor y paz, que surge ese término, empieza a surgir ahí en Francia, la lucha contra la guerra, y surge un movimiento político muy interesante, se vuelve tendencia, que es el eurocomunismo. El eurocomunismo no es más que simplemente no reconocer la autoridad central del Partido Comunista Soviético. Eso es todo. Creemos en los principios comunistas, practiquemos la vida en común, somos una sociedad común, no hay unos que manejan, otros que tienen poder, no somos consumistas, no vamos a vivir de los elementos, lo tenemos así, y entonces surge ese eurocomunismo, esa tendencia, y eso le va a dar unidad a todos los jóvenes europeos. No dependamos de Rusia, tenemos nuestras creencias, somos independientes. Ese movimiento se va a desarrollar así, entonces se mira a Francia, se unen en eso. Surge el existencialismo con Jean-Paul Sartre, está la escritura, los dibujos, toda esta cuestión de la cultura del existencialismo europeo está ahí vigente y se une justamente con ellos. Entonces, eso va a marcar ese consumo. El problema es que entonces en Estados Unidos también está empezando una serie también con ese florecimiento de la sociedad de consumo que progresa, también hay unas libertades y empiezan a darse muchas más libertades ya sociales, ¿cierto? El homosexualismo, el consumo de las drogas, la liberación también se empieza a dar, y surgen unas ciudades que son muy especiales en este caso en Estados Unidos, que es la ciudad de San Francisco. California en general es muy liberal, pero especialmente la ciudad de San Francisco, que se vuelve el centro de esa búsqueda también de la libertad de esos elementos. Entonces se va a producir un fenómeno especial. Inglaterra y Europa producen unos fenómenos musicales muy especiales. Llamo la atención y hago ver que los músicos ingleses de ese momento, es bien especial la escena de la música en ese momento en Inglaterra, porque todos estos jóvenes son estudiantes de conservatorio. Los músicos que surgen, Jethro Tull, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Supertramp, son grupos que están estudiando, y la mayoría de ellos, uno ve las biografías, se conocieron
en el conservatorio, son amigos del conservatorio. Entonces son gente con una educación musical muy especial. Empiezan a plantearlo en las letras de sus canciones. Todas las letras de las canciones, Jethro Tull, Supertramp, es cuestionando al papá. Jethro Tull tiene un disco conceptual que denominamos grueso como el ladrillo. Se llama así, Thick as a Brick, ¿cierto? Ese tema. Y ese disco todo está dedicado a cuestionar la autoridad del papá. Tiene un tema también que se conoce como, se llama Back to the Family, en contra de la familia. Y es el hijo que está viendo, observando a su papá, que tiene unos intereses económicos, está contando plata, mi hermana está pendiente de la moda y yo quiero irme al campo a vivir mi vida y mi otro se llama Back to the Family. Eso se da por todos lados, todas las letras van en ese sentido. Pink Floyd tiene un tema muy famoso que se llama Money, ¿cierto? No sé si lo has escuchado, Money, y la primera palabra es, la plata es un gas cochino, ¿cierto? La plata no me interesa, es lo primero. Entonces, todo esto va a unirlos. Pero ese afán de progreso musical, de que empieza a generarse el gusto por los conciertos, la presentación en vivo, todas esas cuestiones, el mercado europeo estaba muy limitado todavía. Entonces, ¿dónde está el mercado grande? Estados Unidos. Nos vamos para Estados Unidos. Y lo mismo que decían aquí los españoles que venían a América, decían, vamos a hacer la América, que era venirse a cantar a América, porque aquí está el mercado. Lo mismo hicieron los ingleses hacia Estados Unidos. Nos vamos a hacer América. Y tú ves el tema famoso de Supertramp que se llama Desayunando en América, Breakfast in America. Me voy para Estados Unidos donde todo el mundo es un rico, es un millonario, y yo sé, me voy para allá. Y se fueron todos, y entonces viene la invasión, lo van a denominar la invasión de los ingleses, de la nueva invasión, segunda invasión, llamémoslo así, de Estados Unidos por parte de los ingleses o de los europeos. Se viene. Eso también genera una reacción de la juventud norteamericana en contra de eso. Ellos dicen, bueno, ¿y nuestros músicos, nuestra música, dónde está? Y eso genera que en San Francisco se empiezan también a hervir y a generar cantidades de elementos musicales, conciertos, gráfica, promocionando a los norteamericanos. Y eso se va a fundir. Ambos se funden. Eso ya se vuelve una cosa que es espectacular para uno, ya nosotros de estas generaciones o posgeneraciones, ver de tiquetes de entradas a conciertos donde está Jethro Tull, está Mamas and the Papas, está Santana, está Pink Floyd, están todos en esa intención. ¿Qué tal no haber estado en esa época? Bueno, pero uno empieza por eso. Entonces, esa fusión va a generar lo que hoy en día ya denominaremos, entonces ahí sí, la psicodelia, que es toda esa parte, ese amalgama de cultura, de búsqueda psicológica, social, cultural, con la expansión musical y gráfica que se va a generar en ese momento. Y ahí surge ese vínculo con lo que entonces denominamos la psicodelia psicodélica y la gráfica de la psicodelia. Con respecto a ese desarrollo, tú nos hablas específicamente de una empresa productora que se llamaba Family Dog, que como que desarrolla, ¿no? Y tiene un gran impacto precisamente en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ellos? Bueno, el Family Dog es algo bien especial, es que entonces surge un movimiento, hay algo especial ahí en la gráfica, esa es la introducción al desarrollo del póster, del cartel, del afiche, ya como lo quieras llamar, promocionando ese tipo de música. Estas bandas son muchachos jóvenes, son los hippies que están empezando ese movimiento, ya ahí lo vemos, se ha unido, entonces tenemos esa, no hay presupuestos, no hay grandes presupuestos, entonces empiezan a está en auge el cartel o la forma de ilustrar por medio de la serigrafía, se ilustran los carteles en ese momento, pero muchos de estos muchachos lo que hacen es hacer piezas únicas, casi que únicas. De hecho, el primer cartel en la historia, si uno ve la historia del cartel ilustrado en Estados Unidos, ellos hablan del primero que se llamaba La Semilla, que es un cartel hecho a mano, es único. Se juntaron un grupo de amigos y armamos un grupo de música. Estamos todavía estudiando, dicen ellos, estudiando música. Los charlatans, se llaman así el grupo, los charlatanes. Y no tenemos presupuesto. Pues cogió el baterista del grupo, coge un pedazo de papel craft, inclusive desde ese momento, y empieza a dibujar con marcadores, empieza a hacer la caricatura, el dibujito de todos sus compañeros, y otro amigo que sabía dibujar letras, entonces empiezan a hacer eso, y ese viene a ser el papá, lo llaman así, la semilla, y tú ves, uno busca en las historias en YouTube, en Google, el primer cartel de la psicodelia y lo denominan ese es un cartelito hecho a mano, barato, sencillo,
The Family Dog es la evolución de todos esos grupos culturales que van ahí. No recuerdo los nombres exactos, pero sí es un grupo que empieza entonces a prestar ese servicio. Se unen. Ellos son músicos también. Dicen, bueno, ¿cómo promocionamos el concierto que viene? Juntémonos y hagamos nosotros la promoción y nuestros conciertos. Recuerden que ellos están predicando mucho vivir en el campo, vivir fuera, están fuera del circuito económico en ese momento, en ese momento. Y entonces, ¿cómo hacemos? Entonces empezamos a generar producción, realización, diseño de ilustración de carteles, pósters para promoción de los conciertos y de los músicos. Entonces, The Family Dog es ese grupo que se empieza a construir en San Francisco para la promoción de los discos y de los conciertos por medio del cartel. Tiene fama, o sea, se hizo también muy famoso por un primer cartel donde adoptan, entonces ahí viene la simbiosis y la mezcla entre cultura indígena, es una foto, una polarización de una foto de un indígena norteamericano que está fumando pipa y ellos lo modifican, lo manipulan de tal manera que no fume pipa, sino que está fumándose un cacho de marihuana. Y él, ese indígena, está promocionando a los distintos grupos musicales. Y Family Dog era el grupo, digamos, la editorial, la casa de ellos, que la van poniendo así. Y se vuelve muy popular. Ese elemento se va a repetir varias veces en muchos carteles. Uno ve que firman, o el sello de promoción es de Family Dog, que es el grupo que está produciendo eso. También adoptan la costumbre de colocar eslogans en las esquinitas de los carteles por ahí con mensajes anticonsumistas o religiosos o van poniendo por ahí. Entonces crean la tendencia, son los primeros que van a crear esa tendencia de un cartel no tan bien diseñado, tan metódico, tan precioso como el auge del diseño gráfico en general que venía de Europa o que estaba en las mejores universidades, sino que empieza desde abajo culturalmente, ese grupo. Ese es básicamente el origen de la Family Dog, que se llama. Con todo esto que tú nos cuentas, Pedro, yo siento que de alguna manera en este momento se está viviendo una explosión gráfica muy similar que ahora vemos de pronto en redes, pero que abandona lo que tú acabas de nombrar, ¿no? Como ese preciosismo del desarrollo ultra académico y que busca un poco el regreso a lo artístico, al craft. Así se ha hecho digitalmente, ¿no? Pero que trata como de emular esos momentos. Me da a mí la impresión, no sé si tú lo ves igual. Bueno, lo más que mira mi generación, yo no me muevo tanto en redes, no estoy tan actualizado como tú. Pero sí, o sea, yo lo que sí tengo claro es que las generaciones siempre vuelven y se reinventan, ¿cierto? Una generación redescubre a la de sus abuelos, ¿sí? Que se había por allá. Y entonces estamos en una generación también que es la del, ¿cómo se llama? El empirismo, que tenemos, que está todo mezclado, se me olvidó la palabra exacta, pero que está todo combinado, mezclado, todo es válido, esa es otra palabra, que todo es válido en este momento, entonces se redescubre. A mí me llama la atención mis alumnos, que yo tengo la costumbre también de poner música, obviamente, les pongo música en las clases, en los salones, y llego yo y les permito que tengan su música y están oyendo música precisamente de la psicodelia de los 50, de los 60. Yo le digo, uy, pero esa música es de sus abuelos. Y yo, profesor, es que esa es la música bien hecha, esa es la música que me gusta, esa es la música. Es un reencuentro. Y yo quedé aterrado esa vez, eso me pasó una vez y se me sigue repitiendo, pero esa primera vez a mí me llamó la atención porque están oyendo la música de sus abuelos, es que no es la de ellos, no es la generación. Era un caso así. Entonces, sí tengo muy claro que de todas maneras esto vuelve y se procesa. De hecho, volvió el pantalón campana, está volviendo el acetato, el disco acetato, eso es un evento y hay nostálgicos, fuertemente hacia eso. Eso vuelve, eso se reinventa. Nosotros tenemos la capacidad del ser humano de reinventarse. Entonces, vuelve ahí en ese sentido. Total, es un tema bien, bien interesante y llamativo. Bueno, retomando un poco algunos de estos nombres que tú mencionas, tú nos hablas de ese florecimiento precisamente en el desarrollo de esas carátulas de la psicodelia, que es como el centro de toda esta narrativa, y hablas de unos personajes que a mí personalmente me parecen muy interesantes como Roger Dean, Andy Warhol y Giger. Eh, ¿Tú nos puedes contar un poco cómo analizaste tú la relación y la participación de estos artistas y diseñadores? Bueno, ahí ya empieza,
nos pasamos un poquitico. Ese inicio de la psicodelia es ese que estamos hablando del cartel muy barato, muy elemental. Obviamente, contradicciones de la vida. Estos muchachos que quieren ir contra el consumismo, que nos fuimos al campo, que no queremos ser producto de la sociedad de consumo, nexos con la charla anterior también, que usan el blue jean. ¿Por qué el blue jean? ¿Qué tiene especial el blue jean? Es algo muy especial, no es así simplemente por ser azul, en ese sentido. Hay algo especial. Nadie en los años 50 y de ahí para atrás, 60 incluso, 70, nadie va a ir a una entrevista de trabajo en blue jean, ¿cierto? Hay que ir de paño, muy bien vestido. Precisamente, entonces, a mí como hippie, ¿qué me interesa? Producir ese rechazo, mostrar, confesar mi rechazo a esos conceptos de la sociedad de consumo y que están establecidos con unos códigos morales y visuales que implican eso, que tengo que estar bien vestido porque voy a ser un joven ejecutivo que voy a triunfar en la vida, voy a tener capacidad de acceso a carros, a televisores, a viajes, a dinero, a capital. Yo voy a rechazar eso, entonces primero que todo me empiezo a vestir con blue jean. Esa es una de mis primeras reacciones. Ese es un vínculo ahí entre moda y la gráfica, la expresión de las personas, la vida que estamos percibiendo. Entonces, esa primera parte tenemos que verla por esos lados. Entonces, yo no sé si lastimosamente, pero para mí, felizmente también, finales de los 60, 70, empieza entonces, estos grupos de rock ya se vuelven vitales, ya son de consumo mundial, ¿cierto? Entonces ya pasaron a otro nivel y empiezan a hacer, tener un disco original de Jethro Tull, de Pink Floyd, es un tesoro. ¿Cuánto vale? Lo pago, lo tengo. Ellos mismos, entonces ya no van a cualquier auditorio, ya tienen lo mejor de música. Está simultáneamente, tenemos que tener en cuenta, el op art y el pop art. Están en pleno auge en los 60 por su evolución como artistas también contra la sociedad de consumo. Igual comparten ideales, ¿cierto? Solo que ya es un producto de la nueva ciudad de Nueva York, lo tenemos ahí en pleno auge, sentimos esas partes, entonces empezamos a progresar. Entonces, cosas de la vida se vuelven otro producto más de consumo y empieza. Entonces ya es el vínculo a otro nivel. Hay que promocionar, hay que competir. El mercado de la portada de disco, el acetato hay que venderlo, hay que consumirlo, hay que promocionarlo. Entonces se unen artistas, promoción, publicidad y generan piezas gráficas muy especiales ya para los años 70. Musicalmente es bien especial el año 1971, porque en ese año, fíjate que todos esos muchachos que yo te decía que tenían 15 años en el 60, aquí ya en el 68, ¿cuántos años tenían? 23, están ahí en pleno auge, 24, 25, y para el 71, Jethro Tull, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Electric Light Orchestra, Supertramp, producen su primer disco, su primer acetato. El 71 es un año en que vuela la música por todos lados. Ya hay unos más viejitos como Santana y hay otros por ahí, Eric Clapton, todos estos grupos de rock fuerte que se están creciendo. Black Sabbath, de pronto un añito antes, un año después, todos estos grupos empiezan a producir en el 71. Es bien especial. Simultáneamente está la guerra del Vietnam. Entonces, la guerra, precisamente yo soy huérfano de la guerra y me viene con una guerra en este mundo, entonces yo la odio, la detesto y hago la guerra y por eso todo el mundo se une en ese sentido. Esta juventud tiene una posición muy clara, antibélica, antiguerra, amor y paz. Está en una foto famosa de que se usó para muchas cosas, piezas gráficas, en Francia, que ahí los soldados con fusiles y ahí los hippies metiéndoles florecitas en los cañones, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se va a generar, pero los 70 entonces ya es el cambio de estatus, pasamos a un nivel superior, cambiamos de estrato y ahora nuestros discos son piezas muy especiales de un costo impresionante. Roger Dean viene a ser un ilustrador inglés que es especial, que va a crear también, buscando precisamente, yo diría, no sé, no me consta, no puedo, pero uno deduce que también es la consecuencia de esas búsquedas bajo los alucinógenos y buscar mundos, otros mundos diferentes, y él lo condensa en su gráfica muy especial, creando un mundo diferente para todos los ambientes con los cuales quiere trabajar Yes, el grupo Yes.
también es una actitud. Vemos eso. Yes trabaja precisamente en comunas, es un grupo que se aísla, se van a vivir. Jethro Tull, Pink Floyd, sobre todo, es el que más vende esa idea. Nos estamos viendo en la comuna y creamos unos ambientes, unos espacios. Historias de océanos topográficos, se llama un disco de Yes. ¿Cuáles son los océanos topográficos? Pues Roger Dean se lo ilustra y tiene unas imágenes para ustedes que son buscadores, los que me están oyendo de pronto, busquen historias de océanos topográficos. Topographic Oceans Tales. Mi inglés, bueno, perdón. Que empiezan a referirse a eso. Entonces, Roger Dean es uno de esos que va a generar esa parte. El caso de Giger es muy específico del artista, él es suizo, de origen suizo, sí, pero Giger también tiene la misma, aunque tiene una situación social diferente, pero él también es víctima de la guerra y él tiene, por eso le genera en su psiquis, tiene una mentalidad, una forma de ver el mundo bastante, llamémoslo, depresivo, oscuro, uno lo ve desde otro punto. Hoy en día lo veremos así, pero en su momento que genera una gráfica muy especial, muy fuerte psicológicamente, con un perfil psicológico. Pues él se va uniendo con el grupo Emerson, Lake and Palmer, ELP, ¿sí? Que son el grupo Emerson, Lake and Palmer, 3 músicos también, son espectaculares, y él les crea ese mundo, ese ambiente, y la carátula famosa y portada famosa de él es la de ensalada, ¿cómo es? Su cirugía de ensalada cerebral, así se llama ese disco. Fíjense que todo es de la búsqueda del psiquis, todo está relacionado. Y finalmente también Hipnosis, que es un estudio de diseño gráfico, también va a producir toda la gráfica para Pink Floyd. Entonces empiezan a surgir por estos lados cantidades. Hipnosis tiene carátulas famosas o campañas publicitarias especiales. Una de las más especiales fue la promoción del disco El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, porque genera carteles, stickers, y hay famosos, tú buscas en YouTube y hay una camioneta famosa que la muestran por allá, que uno va ya en la década ahora de los 90 y comienzos del siglo XXI, camionetas decoradas con los colores y el diseño de Pink Floyd de esa época, esos elementos está presente. Y el último también que me mencionábamos ahí, o que tú me mencionabas, el de Andy Warhol, es el de la unión con los Rolling Stones, también viene, que generan una pieza muy especial. Toda la obra de los Rolling Stones también fue, pero en la obra gráfica que promociona a los Rolling Stones no encontramos la unidad que hay, por ejemplo, en Yes. En Yes con Roger Dean, que todos los discos fueron del mismo autor, las ilustraciones, más o menos. Ahí en los Rolling Stones no encontramos eso, pero hay un caso muy especial también del 71, 72, no estoy seguro el año, 71, 72, que se produce un disco que se llama Sticky Fingers, dedos sucios, creo que esa es la traducción, Sticky Fingers, que es muy especial porque es un pantalón, todo esto es diseño de Andy Warhol, pop art en pleno auge, que él produce primero unos stickers que son una lengua, una boca con una lengua famosa que todos conocemos, ese logo. Eso es producción puro pop art. Y por el otro lado, el disco que tiene especial es la ilustración de un close-up del pantalón de un blue jean. Es un blue jean, la cremallera, la bragueta del blue jean. En la historia ya de mercadeo y como anécdota para de pronto si les interesa buscar, mira, yo sé que la idea de nosotros es motivar a esta juventud a que mire y dice, buscar la portada original de Sticky Fingers. ¿Qué tiene de especial? Es un clásico a nivel mundial y el que lo tenga vale mucha plata. Yo el mío lo regalé. Trae la cremallera del pantalón. El pantalón tiene la cremallera y no la puede bajar. No la puede abrir, no abre, pero tiene la cremallera ahí. Tú la ves y la bajas y la subes. Espectacular, qué maravilla, qué invención, qué descubrimiento. Resulta que esa cremallera se convirtió en un problema, porque cada cremallera daña al otro disco que está al lado, ¿cierto? Cuando tú empacas eso y lo tienes en un stand donde estás promocionando para muchachos de gráfica que están generando diseño de empaques, tener eso en cuenta. Una anécdota. Entonces, esa cremallera me dañaba todo el paquete de los otros discos que estaban envueltos en celofán y todo también para venderlos y sacarlos. Entonces rápidamente desapareció del mercado. La reemplazaron por la foto. Está la foto con la cremallera, pero no está la cremallera. Esa primera pieza es una pieza de colección. La pagan en dólares, búsquenlo, ténganlo, mírela.
En Colombia, por ejemplo, sale la versión baratica que no se le ve sino en medio la foto. Entonces, eso es lo que explicamos. Entonces, quiero llamar la atención de ese es el vínculo entre esos tres artistas muy específicos. A mí me encanta la obra de Roger Dean, definitivamente. Y a mí Roger Dean también me marcó como ilustrador. Cuando yo empecé a trabajar ya como ilustrador, miré, me puse a ver qué tipos de ilustradores admiraba, por qué, y encontré la obra de Roger Dean y a mí me encantó muchísimo y me ha marcado. Y ella encaja, casi que yo diría que la obra de Roger Dean para Yes encaja y es la pieza gráfica también de mostrar de esa psicodelia en la época inicial en Inglaterra, hacia el mundo. Es muy especial. Bueno, los invitamos a todos a buscar todas esas imágenes. Para mí, por ejemplo, de los tres, yo te diría Giger, no solo por lo que hacen en las carátulas, sino en general como diseñador gráfico e industrial, ¿no? Que él tiene los dos trabajos y todo lo que hace en cine y los carteles que hace, en fin, digamos que es de mis favoritos, por eso lo puse en la lista. Pero bueno, Pedro, ya hay muchísimas cosas para hablar, hay muchísimas cosas para conocer, pero desgraciadamente nos toca cerrar los programas. Pero antes de cerrar, yo no quisiera dejar por fuera el tema un poco de qué pasó en Colombia, ¿no? Cómo esto se da en Colombia y por qué, pues además hacemos este tipo de revisiones históricas ahorita en el siglo XXI de cosas que pasaron en dicho momento. Bueno, sí, yo me acuerdo, el artículo cierra con esa mirada a qué se hacía. Yo lo miré en el artículo solamente la parte de las portadas de los discos. Yo estaba haciendo la comparación de los acetatos. Yo decía, bueno, esta maravilla. Y lo que te contaba la anécdota, yo tenía la versión inglesa, no más así, la de Living in the Past de Jethro Tull, un tema también, pues, viviendo en el pasado, precisamente de lo que hablamos. Es el hijo que le está diciendo al papá, oiga, ustedes o a los mayores, ustedes siguen viviendo en el pasado, quédense allá viviendo en el pasado, nosotros somos otra gente. Eso es, y tiene vigencia siempre. Pero ese álbum es muy especial, porque la versión inglesa es la original, es en terciopelo, imagínate. Buscar, esa, en terciopelo y las letras, los textos están en bajo relieve con tinta dorada. Es una pieza única, es un álbum doble, se abre y por dentro viene un cuadernillo donde estaban ellos en concierto. Es la recopilación de dos conciertos de ellos, de Jethro Tull. Ese disco para mí, no te digo lo que significa en su momento. Me compré la versión norteamericana, entonces la versión norteamericana también ya no venía en terciopelo, ya no se conseguía en terciopelo, venía la foto lisa, abaratamiento de costos. Versión colombiana, te repito, es un álbum doble. Versión colombiana, álbum sencillo, uno solo, no se abre y simplemente la fotico de lo que en Europa era el terciopelo. Sin embargo, para mí era un tesoro, yo compré los tres y lo tengo ahí. Pero bueno, esos elementos, entonces, ¿qué pasa aquí? En relación con otras investigaciones que yo he hecho, hay un término que me encanta utilizar que lo denominamos mecánica nacional. Nosotros, nuestros mecánicos son un orgullo, debemos estar orgullosos de los mecánicos de nuestro país. ¿Qué es lo que yo hablo? Usted compra un Mercedes-Benz, un BMW, carros lujosísimos, y resulta que la representación de esos países aquí es un poco costosa, difícil a veces, si estamos fuera de las ciudades grandes, entonces están, y se lo llevamos al taller por algún problema al mecánico, y el mecánico llega y lo adapta. Y esa es nuestra mecánica, y son unos duros. Y tú ves los extranjeros que llegan y ven los Jeep Willys, por ejemplo, la adaptación que le hemos hecho a los Willys, a nuestro Jeepao, al Jeep, que son los carros extranjeros, pero adaptados a lo nuestro. Entonces eso lo denominamos mecánica nacional. ¿Qué pasó con los portadas de los discos y los es? En Colombia, entonces, viene la imitación. Primero, yo diría que una primera etapa en que se imita todo lo que está por allá. Entonces, igualmente tuvimos en Antioquia un gran concierto, un Woodstock, me acuerdo, que es una imitación de lo que se estaba ocurriendo allá, de los discos. Y musicalmente, tenemos eso, si no lo sabe nadie, no se acuerdan los más viejitos, ni tu papá se debe acordar, los grupos musicales. Los más populares, yo me acuerdo que eran speakers. Los speakers, los parlantes, el speaker del parlante, era eso, los speakers. Estaban los flippers, de flipper, que estaba muy de moda en ese momento, flipper, los delfines, que son los delfines, ya me acordé de la memoria, me perdonan. Pero bueno, los flippers era un grupo, estaba Mango, inclusive Mango tiene la anécdota que uno de los componentes era uno de los miembros, fue uno de los primeros profesores de animación en Colombia y en la Tadeo. Bueno, se me olvidó
la memoria me está fallando. Ese músico participaba ahí. Bueno, ellos empiezan a hacer rock. Esa es la idea, son los primeros grupos. Y está un señor, el grupo Génesis, el Génesis colombiano, que era de música andina, y va evolucionando hacia un rock y andino. Es bien curioso ese grupito, se va generando ahí y empiezan a generar una serie de grupos y eso es una escuela grandísima. Y Oscar Golden, por el lado de la música popular en televisión también, empieza a tocar algo de rock. Christopher, que estaba en San Andrés, que era una persona de la cultura sanandresana que cantaba reggae y música de estilo hippie, y él hizo la versión colombiana, participaron en la versión colombiana de Jesucristo Superstar, que es la recopilación de esta vida hippie, de la visión hippie de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? No sé, eso ha tenido muchas relaciones. Pues aquí se hizo, aquí se imita todo eso. Y entonces esos tres grupos, Flippers, Genesis y Speakers, empiezan a generar también música en español, rock en español, que uno a veces compara que oye que los argentinos generaban el rock en español, pero nosotros también teníamos por aquí unas proyectos. Pero en la parte, obviamente, no había presupuesto, no estaba eso, no veníamos de ese proceso de evolución. Entonces, el presupuesto es muy limitado, muy pobre, las editoras no le generaban, y además la música en Colombia no se buscaba el rock, se hablaba de lo que mis compañeros, mis amigos decían chucuchuco, la salsa, la tradicional, la antigua, la del despecho, etcétera, etcétera, pero rock ahí empezando. Entonces salían unas portadas y unos carátulas y se diseñaron algunas portadas, carátulas, pero que no tenían nada que ver ni la belleza ni el despliegue artístico de esas grandes y hermosas portadas que se daban con la psicodelia en Europa y en Estados Unidos. Digamos que ese fue el fenómeno, cómo concluye así en Colombia. Ya después, ahora, hoy en día, ya la cosa es totalmente diferente. Sí, Pedro, me encanta como esa rememoración que hacemos un poco sobre nuestro país. Yo creo que definitivamente, y lo habíamos hablado en su momento con Camilo y con Ángela, y creo que sería súper bonito reunirlos a los tres para hacer un episodio específico sobre el rock en Colombia. Yo creo que tenemos una deuda con nuestros oyentes, porque sí hay mucho que contar, ¿no? Hay mucho que hablar. Para mi generación creo que fue fuerte, o bueno, al menos a mí me gustó mucho en su momento, 1280 Almas, que tenía también Claro, una gráfica además fantástica, estoy hablando finales de los 80s, 90s, y pues claramente Aterciopelados, ¿no? O sea, yo soy de las abanderadas de Aterciopelados y esa generación de los 90, ¿no? Los 90 que tuvo también un desarrollo bien interesante en el rock acá. Entonces, creo que te vamos a volver a invitar para que hablemos un poco sobre rock en español, pero acá en Colombia. Creo que eso es fantástico. Pero lamentablemente nos toca cerrar dándote sobre todo las gracias por tu generosidad, ¿no? Por brindarnos este tiempo y por darnos a conocer toda esta información. Yo aprendí un montón y recordé otro, y estoy segura que todos aquellos que nos están escuchando se han sentido igual. Entonces, Pedro, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio hoy con nosotros. bueno, a ti, Joana, gracias por la invitación. Ojalá logremos motivarla. El objetivo de esto básicamente es motivar a la juventud a la búsqueda, busque sus antecedentes, de pronto les gustan. Yo estoy a disposición, no sino que me contacten en la universidad, pedro.duque, mi correo institucional, lo pueden ubicar, y consultas, de pronto bibliografía, mirar, para que empiecen a buscar, recordar alguna cosita por ahí. Muchas gracias, te agradezco mucho el rato delicioso, recordar tantas cosas, y gracias de nuevo a la universidad. Bueno, definitivamente es interesante escuchar diferentes posturas de la comunidad, de los estudiantes, los docentes, los expertos que nos permiten reflexionar sobre diferentes temas. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó este programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.